Advertimos a nuestra valiente audiencia, lo que están a punto de escuchar puede perturbar sus sueños más profundos. Recuerden, lo que escuchan a continuación es bajo su propio riesgo y responsabilidad. Bienvenidos rinconeros, al Rincón del Horror. En un remoto rincón de España, perdido entre campos y bosques, se alzaba imponente el Cortijo Jurado, una mansión que llevaba décadas siendo testigo de los más oscuros y siniestros secretos. Desde el exterior, sus muros parecían susurrar antiguas leyendas, mientras que, en su interior, el aire se cargaba de una aura densa, impregnada de misterio y terror. La historia de la mansión se remontaba a siglos atrás, cuando los terrenos eran testigos de rituales satánicos y atrocidades que quedaban ocultas bajo el manto de la noche. Las leyendas de las desapariciones de jóvenes chicas alimentaba el terror que rodeaba al Cortijo Jurado. Se decía que antiguos dueños, en el siglo XIX, realizaban todo tipo de actos deplorables y sangrientos en los sótanos de la mansión, escapando de la justicia mediante sobornos. Incluso después de su abandono, las desapariciones continuaron, sumiendo a la mansión en una oscuridad aún más profunda. Como en aquella noche cuando la luna colgaba baja en el cielo y las estrellas apenas titilaban entre las sombras, el Cortijo Jurado cobraba vida con un mal ancestral. Los susurros del viento entre los árboles parecían ser la única advertencia para aquellos que se aventuraban cerca de sus muros. En aquel fatídico día, en el siglo XIX, el señor de la mansión, don Rodrigo de la Cruz, era conocido por sus extravagantes fiestas y sus oscuros secretos. Bajo la fachada de respetabilidad, ocultaba un culto a lo profano, un culto que requería sacrificios humanos para satisfacer a entidades oscuras. Entre los jóvenes que cayeron en las garras de don Rodrigo se encontraba Clara, una joven de cabellos dorados y ojos inocentes. Atraída por la promesa de aventura, lujos y emociones prohibidas, había aceptado la invitación al Cortijo Jurado sin sospechar el horror que aguardaba tras sus puertas. La noche del ritual, la mansión estaba envuelta en un aura de malevolencia. Las antorchas iluminaban los pasillos con destellos danzantes, proyectando sombras distorsionadas que parecían cobrar vida propia. En el salón principal, una mesa cubierta con un mantel oscuro servía como altar para el sacrificio. Don Rodrigo, ataviado con túnicas negras y un semblante impío, dirigía la ceremonia con voz grave y poderosa. A su alrededor, los jóvenes participantes, rostros pálidos y miradas sombrías, esperaban en silencio el inicio del rito. El ritual comenzó con cánticos en una lengua olvidada, palabras que resonaban en los rincones oscuros de la mansión como un eco de ultratumba. Las llamas de las velas parpadeaban violentamente, como si fueran arrastradas por una presencia invisible. Clara, presa del pánico, intentó retroceder, pero unas manos frías y firmes la sujetaron con fuerza, impidiéndole escapar. Era Mateo, el hijo del mayordomo, cuyos ojos brillaban con una mezcla de terror y fanatismo. Había sido seducido por las promesas de poder y riqueza que el culto ofrecía. El momento culminante llegó cuando don Rodrigo sacó un cuchillo ceremonial, cuya hoja relucía a la luz de las velas con un brillo siniestro. Con un gesto amenazante y lleno de maldad pura en su mirada, don Rodrigo hizo avanzar a Clara hacia el altar, mientras los cánticos alcanzaban un crescendo ominoso. El terror se apoderó del corazón de Clara, entre llantos y súplicas de piedad por su vida y mientras el filo del cuchillo amenazaba con cegar su vida inocente. En ese momento de desesperación, un destello de valentía surgió en su interior logrando liberarse de las garras de Mateo y corrió hacia la salida, pero su impulso duró muy poco al darse cuenta que se encontraba totalmente rodeada por fanáticos con sed de sangre. De repente Clara sintió un golpe y rápidamente perdió la conciencia. Luego de unos minutos despertó solo para darse cuenta que se encontraba totalmente desnuda y atada de pies y manos por cadenas viejas y oxidadas, con manchas de sangre ya seca, huellas de incalculables muertes. Clara, ya sumida en la desesperación, llevó su mirada hacia los ojos de don Rodrigo, quien la miraba con una expresión de locura y éxtasis insaciable. En un solo movimiento ágil y contundente, Clara fue apuñalada en medio de su pecho, atravesando su corazón de un solo impulso, y mientras su mirada se desvanecía para dejar este mundo atrás, observaba cómo su verdugo se vanagloriaba con su muerte. En los últimos tiempos, los fenómenos paranormales se habían intensificado, atrayendo la atención de médiums, investigadores y curiosos por igual.
Apariciones de rostros femeninos, siluetas con sombrero, ruidos inexplicables y pisadas en pasillos vacíos eran solo algunos de los eventos que ocurrían con frecuencia en el interior de la mansión. Pero la verdadera pesadilla estaba enterrada en los sótanos ocultos, donde máquinas de tortura recordaban los horrores del pasado. Se rumoreaba que estos sótanos estaban conectados con el vecino cortijo de Colmenares, ahora un club de golf, pero que en el pasado compartía los mismos horrores. La guerra civil dejó su marca en la historia del cortijo jurado. Durante aquellos años oscuros, la mansión se convirtió en hospital y sus sótanos en calabozos. Los fusilamientos que tenían lugar en los alrededores aún resonaban en el aire, alimentando la oscuridad que habitaba en cada rincón de la mansión. En una ocasión, entre aquellos valientes que se atrevieron a desafiar al terror se encontraban un grupo de 5 jóvenes, quienes decidieron adrentarse en el cortijo jurado. Irrumpieron cuando caía la noche sintiendo como la atmósfera se volvía más densa, como si las sombras mismas los observaran con malicia. Animados por una mezcla de curiosidad y temeridad, se dirigieron hacia el interior del edificio, con la idea de desafiar las leyendas que lo rodeaban. En una habitación abandonada, decidieron montar una sesión de ouija, rodeados por la penumbra y el silencio sepulcral. Con manos temblorosas, colocaron el tablero sobre una vieja mesa y comenzaron a invocar a los espíritus. Las velas parpadeaban con una luz fantasmal, proyectando sombras danzantes en las paredes agrietadas. El tablero parecía cobrar vida bajo la presión de los dedos de los jóvenes, moviéndose lentamente hacia las respuestas que buscaban. ¿Quién eres?, preguntaron con voz temblorosa, y el marcador comenzó a deslizarse hacia las letras formando el nombre Isabel. Los jóvenes se miraron entre ellos, sorprendidos por la respuesta. Pero antes de que pudieran hacer más preguntas, una fuerza invisible pareció apoderarse del tablero, moviéndose con una determinación ominosa. ¿Cómo moriste?, continuaron, y la respuesta llegó rápida y escalofriante: torturada. Un escalofrío recorrió la espalda de los jóvenes mientras la atmósfera se volvía aún más opresiva. Los movimientos del tablero se volvían erráticos, como si el espíritu de Isabel luchara por comunicarse con ellos. ¿Hicieron contigo algún tipo de ritual?, preguntaron, y la respuesta fue un siniestro sí. Los golpes en las paredes y el frío intenso que los envolvía parecían confirmar la presencia maligna que habitaba en el cortijo jurado. ¿Dónde estás enterrada?, inquirieron, y la respuesta llegó como un golpe en el pecho: patio. Con el corazón en la garganta, los jóvenes decidieron seguir las indicaciones del espíritu y buscar el lugar señalado. Pero antes de que pudieran moverse, un grito desgarrador resonó en la habitación. Uno de los jóvenes, Alejandro, cayó al suelo con convulsiones violentas, sus ojos vidriosos reflejando el terror más profundo. Sus amigos trataron de auxiliarlo, pero era demasiado tarde. Alejandro había sucumbido a las fuerzas oscuras que acechaban en el cortijo jurado. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de pavor, los 4 jóvenes restantes huyeron del edificio, dejando atrás el horror que habían desatado. El cortijo jurado, con sus secretos sepultados en sus sótanos oscuros, seguía siendo un recordatorio sombrío de los terrores que yacían más allá de la realidad tangible. A pesar de las advertencias y tragedias, la atracción por lo macabro y lo desconocido seguía atrayendo a visitantes. Páginas web y agencias ofrecían visitas nocturnas, prometiendo una experiencia inolvidable en la casa encantada más famosa de España. Pero cada paso en el cortijo jurado era una danza con la muerte, y aquellos que se atrevían a adentrarse en sus sombrías profundidades arriesgaban más que solo sus vidas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros. No olviden suscribirse para más contenido emocionante. Hasta la próxima.